con el auspicio del Grupo Digama. Bienvenidos a Rumbo Minero. César, ¿cómo estás? Qué gusto, Jorge. Bien, mi nombre es Jorge León y junto con César Campos vamos a desarrollar el presente programa. Primero que nada, como Rumbo Minero queremos dar nuestras condolencias y preocupación más que nada por el hallazgo en Patás de cuerpos humanos, lamentablemente, en una especie de fosa común. Fosa común, ¿no? Que todo indicaría que es sicariato y, bueno, estando en Patás, el sicariato vinculado a la minería ilegal es lo que sospechamos. Pero lamentable que Patás se esté volviendo, César, un lugar de mucha minería ilegal y a la vez de mucha muerte, ¿no? Grafica la expresión de inseguridad que se vive en todos lados del Perú. Lo que ha ocurrido esta semana también en las zonas urbanas determina que el Estado ha sido sobrepasado en su capacidad de detener esta ola de criminalidad organizada internacional, porque como bien dices, en el caso de Patás, esto no viene de ahora, ya viene incubándose hace un buen tiempo y lamentablemente ni declaratorias de emergencia ni la presencia de la Fuerza Armada ha podido detenerlo. Creo que es momento de sentarse a reflexionar en una estrategia de mayor envergadura. Una estrategia de mayor envergadura que debe ser liderada por personas con gran conocimiento del tema. Correcto. Porque a la delincuencia le estamos agregando minería ilegal, por eso nuestro comentario en este programa, ¿no? Que eso da mucho dinero para poder hacer muchas cosas, ¿no? Totalmente de acuerdo. Bien, vamos a tener a Juan José Herrera, gerente general de Minera Colquisiri, para hablar de temas multisectoriales, por supuesto. Él es uno de los líderes mineros, va a hablar esta vez de los temas que estamos comentando, de la minería. Y a Enrique Valderrama, que él es un analista político. Vamos a hablar de estrategia multisectorial también para reducir la minería ilegal en 10%. Vamos a escuchar. Como siempre, Rumbo Minero está dándole voz a los que proponen nuevos temas con respecto a soluciones para la minería ilegal. A continuación vamos con las principales noticias mineras de la semana gracias a Gabriela Chicoma. Gracias, Jorge. Estas son las principales noticias mineras de la semana. En junio de 2024, Volcan, compañía minera, anunció la firma de un contrato para la venta total de las acciones de su subsidiaria hidroeléctrica Huanchor a una empresa que será constituida por EDP Perú y 3 fondos de inversión. La minera ha confirmado que la transacción se cerró por un valor final de $49.5 millones antes de impuestos y deducciones, cifra superior a los 46.8 millones que se mencionaron. La empresa británica Nativo Resources ha revelado sus planes a través de su socia Boku Resources para establecer una planta de procesamiento de mineral de oro en Arequipa. Esta instalación promete reducir considerablemente los costos de transporte gracias a su cercanía con la mina de oro Tesoro. La planta se ubicará en una concesión minera de 500 hectáreas en el distrito de Acarí, a solo 30 kilómetros de la mina. Bien, nos encontramos ya con Juan José Herrera, él es gerente general de Minera Colquisiri. Juan José, bienvenido a Rumbo Minero. Gracias, Jorge, por la invitación y un gusto estar con ustedes acá. Bien, tú como uno de los gerentes generales, líderes, CEOs, líderes en las empresas mineras, ¿qué opinión tienes? El Ministerio de Energía y Minas ha iniciado un proceso de formulación de la política nacional multisectorial, ¿no? De minería con miras al 2050. Explícanos qué significa esto, qué es lo que quieren decir. Y a nosotros los peruanos nos pone nervioso cuando empiezan a poner agendas hacia adelante, ¿no? Porque nos empiezan a cerrar caminos también a veces, pero de repente me equivoco. Explícanos un poquito. Bien, esta agenda, digamos, esta agenda futura, ¿no? O sea, estamos a más o menos 25 años de ese 2050. Y el país que ha desarrollado muchas cosas en este caminar, nos encontramos con esta propuesta, este plan de trabajo que entendería tiene, digamos, un ángulo en el cual es positivo de que se preocupan por la minería. Y la minería formal, ¿no es cierto? Porque la minería formal es la de mayor envergadura para poder desarrollar y ver todo lo que se cristaliza alrededor de la economía del país, alrededor de lo que es los lugares donde se sitúa, ¿no? Entonces,
entiendo de que este es un grupo humano de trabajo conformado y liderado por el Ministerio de Energía y Minas, más 8 ministerios y la PCM, con el fin de ponerse a pensar y a definir cuál es ese futuro que espera el país respecto de la minería. Juan José, el Instituto Peruano de Economía ha determinado en un estudio bastante enjundioso que 1.700.000 personas, compatriotas nuestros, hubieran salido de la pobreza si esta cartera de proyectos que nosotros conocemos y que desde hace una década venimos promocionando, que va subiendo además en cuanto al monto, ¿no? De 50.000 a 60.000 millones de dólares, se hubieran ejecutado. ¿Consideras tú que estamos en un momento crucial como para poder, sobre todo, ponernos al otro lado de la mesa en esta ingente demanda que hay de minerales y minerales críticos que se requiere para la transición energética y realmente convencer a la mayoría de peruanos la importancia que tiene eso? Definitivamente el escenario que estamos viviendo hoy en día nos dice exactamente eso. O sea, estamos en una oportunidad fundamental de poder desarrollar lo que tenemos en cartera. Y claro está de que la cartera, que más o menos bordea los 55.000 millones de dólares de inversión en diversos proyectos, que 80% son de cobre, así es. Y siendo el cobre tan medular para el desarrollo, ¿no es cierto?, tecnológico de la matriz energética, este es, digamos, el lugar donde deberían de apostar muchos inversionistas afuera y que lo hacen de alguna manera, es el Perú. O sea, en el Perú, las reservas de cobre en el Perú es enorme, es muy, muy significativa. Y realmente los proyectos que tenemos en cartera están esperando desarrollarse. Y eso tenemos presente de que un proyecto minero, una vez que encuentras y lo vas a poner en valor, son 15 años para poderlo desarrollar. Entonces nos hemos detenido en el tiempo. Los proyectos que hoy en día están operando, como Antamina, Toromocho, Michiquillay recientemente, son proyectos que datan de hace 50, 40 años. Así es. Entonces, el tiempo pasa y la gente no puede esperar más. Y la población va creciendo y son una serie de necesidades que se necesitan cubrir. Entonces, la oportunidad de oro está pasando porque los minerales que hoy día encuentras y pones en valor hoy salen dentro de 1 año, 2 años, ¿no? Entonces, estamos perdiendo tiempo. De acuerdo. Estamos perdiendo tiempo. Ahora, ¿consideras que se debe trabajar con un enfoque de desarrollo territorial donde los actores sociales involucrados en el bienestar de nuestro país asuman también compromisos, así como responsabilidades? Definitivamente que sí. O sea, hoy en día vemos los grandes proyectos, lo que han generado en el entorno donde están situados. Las poblaciones se desarrollan de manera muy importante. Hoy en día ya ves empresas comunales que le brindan servicio a las empresas mineras que se sitúan. Pero es importante que los actores, o sea, los actores, digamos, los gobernadores, los alcaldes, las autoridades locales, la ciudadanía de cada territorio puedan sentarse a la mesa y coordinar de que tienen que tener un plan de desarrollo con una visión de corto y mediano plazo. Hoy en día el largo plazo casi es difícil de predecir. Hoy en día vemos corto y mediano y estamos hablando de planes de meses y máximo un par de años, ¿no? Entonces el tiempo pasa. Se viene la 16ª Conferencia Internacional de Minería en Sydney, Australia, Juan José, que es muy importante porque equivale casi a un PDAC. Y Australia es un país que nosotros necesitamos atraer también con no solamente sus inversiones, sino también su avanzada tecnología. El tema es, y nos seguimos preguntando, si un inversionista desde afuera, porque va a ser una oportunidad para poner nuevamente en valor todo lo que tenemos nosotros, ven al Perú con reglas claras, específicas, que hemos optimizado la forma en que se puede atraer esas inversiones. ¿Qué opinas tú al respecto? Sí, estos eventos que ya hace mucho tiempo se dan en Canadá a través del PAC
a través del mismo Perumín acá en el Perú, o el evento en Australia. Hoy en día Australia es un país que tiene mucho desarrollo tecnológico, un avance tremendo en la tecnología minera. Y ellos a través de estos eventos muestran lo que tienen, lo que pueden proveer de tecnología, de desarrollo, de ingenierías. Y también ven cómo el país visitante se encuentra, porque yo recuerdo mucho que antes en el PSI el stand de Perú eran una pequeñez insignificativa. Porque hoy en día el tiempo y se volvió muy ha crecido en el tiempo y es hoy en día una presencia muy importante que permite hacer el ofrecimiento a estos países desarrollados para poder llegar al Perú con predictibilidad. Acá lo que se requiere es reglas claras, predictibilidad y un Estado que ayude a estos proyectos, ¿no es cierto?, encauzarlos y con el mismo ánimo que tiene el inversionista de sacarlos adelante, no solamente por un bien económico, sino también por un bien social. Pero te preguntaba brevemente si hemos creado condiciones mejores para que se pueda traer esa inversión. Yo creo que las condiciones han ido mejorando, pero creo que toda esa mejora también se vuelve en el tiempo más lenta. ¿No? Entonces, sabemos la tramitología para sacar adelante proyectos es enorme. A veces eso desmotiva, a veces eso, hoy en día la banca internacional financia viendo todos estos aspectos, ¿no? Si el país muestra credibilidad, muestra que hay un reglamento justo, entonces van a apoyar el proyecto. Ahora, Rodolfo García, alto comisionado para la lucha, el combate contra la minería ilegal de la Presidencia del Consejo de Ministros, nos habla de un plan para reducir la minería ilegal que debería salir en estas semanas, que bajaría 10% anualmente la minería ilegal. ¿Cómo ves la minería ilegal en estos momentos y si ves que este plan realmente no se trata solo de hacer un plan, se trata de que funcione, ¿no? Bien, sabemos que la minería ilegal pues, es el causante de muchos problemas de seguridad y muchos problemas de ambientales, ¿no? Entonces es una suerte de hacer minería como me dé la gana. Y eso es muy delicado, ya que está al margen de la ley. Y si no hay la autoridad respectiva para poner orden, entonces estamos caminando hacia el abismo. Y yo creo que el encargo que tiene el excomandante general de la FAP, yo creo que es un reto, pero requiere de articular con el Ministerio del Interior y poner orden, poner seguridad y si no, esto va a escalar hacia cosas peores, ¿no? Entonces sí creo que es un buen paso, pero manifestar que se puede reducir 10% de qué, cómo, yo creo que eso es lo que esperamos en ese plan, ver claramente cómo ese supuesto 10% puede reducirse. Además, la única manera de reducir 10% es legalizándolos, ¿no? Porque nadie va a dejar de ganar plata, ¿no? El camino es legalizar, es formalizar esta minería que es totalmente al margen de la ley. Claro. Y para eso hay que poner orden. La Fiscalía tiene que estar ahí, la Policía Nacional tiene que estar ahí, con todo el empoderamiento para poder trabajo en campo y seguridad. Si eso no se da, va a ser letra muerta. De acuerdo. Muy bien, Juan José Herrera, gerente general de Mina Colquisiri. Muchísimas gracias, Juan José. Espero tenerte en otra oportunidad aquí en Rumbo Minero y estamos en contacto. Gracias, Jorge. Gracias, César. Bien, vamos ahora a una pausa comercial y regresamos. Somos la central de compras de suministros industriales líder en el Perú. Contamos con 53 años de experiencia ofreciendo un servicio de abastecimiento eficiente, flexible y confiable, con una oferta de más de 1 millón de códigos en alianza con proveedores nacionales y extranjeros. Visítanos en www.efc.com.p.
EFC, lo necesitas, lo hacemos. Prepárate para convertirte en un talento de la industria minera estudiando y viviendo en un mismo lugar. En menos de 11 meses puedes alcanzar tus sueños con una carrera técnica en CETEMIN, el único internado en Perú. Ofrecemos un entorno completo para tu formación con todo lo que necesitas para estudiar y triunfar. Visita cetemin.edu.pe. Bien, nos enlazamos con José González, nuestro editor internacional de Rumbo Minero, para hablar un poco de los temas siempre importantísimos que nos trae a nivel internacional. Él está desde Wall Street, Nueva York, como sabemos. José, ¿cómo estás? Muy bien, Jorge, gracias. Encantado de estar en el programa siempre. José, cuéntanos, Microsoft y Constellation Energy acaban de anunciar una inversión de $1.600 millones para reiniciar la planta nuclear Three Mile en Pensilvania, cuya falla en 1979 marcará un retroceso en el desarrollo de la energía nuclear de los Estados Unidos. Por su lado, Amazon ha comprado una planta nuclear también en Pensilvania. ¿Por qué razón están invirtiendo las compañías tecnológicas en energía nuclear y tiene tal inversión algún tema en minería? No solo Microsoft y Amazon, Jorge. Según Barron's, Google también apuesta en la energía nuclear para impulsar sus ambiciones en el ámbito de la inteligencia artificial, como el caso de Microsoft y Amazon. Ya en el pasado habíamos mencionado en el programa lo que significa la demanda de energía de la inteligencia artificial y los retos que pone al sector energético. Google, señala Barron's, sigue los pasos de sus rivales tecnológicos, llegando a un acuerdo con una startup energética, Kairos Power, para construir una serie de plantas de energía nuclear que generarían la electricidad necesaria para hacer funcionar sus datos de inteligencia artificial. El acuerdo se produce menos de un mes después de que Microsoft anunciara su propio acuerdo nuclear. Google obtendrá 500 megavatios de energía de una serie de pequeños reactores que construirá Kairos, que entrarán en funcionamiento entre el 2030 y el 2035. Google seleccionó pequeños reactores modulares porque son más rápidos de construir, se pueden implementar en más lugares y ayudan a que la entrega final del proyecto sea más predecible. Según Sundar Pichai, el CEO de Google, es el último paso de la compañía en la aceleración de fuentes de energía limpia. Microsoft, como mencionaba, firmó un acuerdo con Constellation Energy para obtener energía de Three Mile Island, donde un reactor debería volver a funcionar en el 2028. Mientras que Amazon compró un sitio junto a una instalación nuclear de Talent Energy para obtener energía directamente en lugar de hacerlo de la red de transmisión. El plan de Google, señala la compañía, es para ayudar a la energía solar y eólica para sus data centers y lo ayudará a alcanzar su objetivo de energía libre de carbono las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Las iniciativas de 3 de las 7 magníficas, como se conoce a las 7 compañías tecnológicas más grandes del mundo, se dan en el marco de la necesidad de los Estados Unidos de agregar 1 terawatt de energía limpia en la próxima década, que acicateada por la descarbonización y la transición energética, encuentra en la inteligencia artificial una nueva fuente de demanda. En lo que cierra la minería, indistintamente de la fuente, el incremento en la capacidad instalada de generación eléctrica solo implica mayor demanda de minerales críticos y entre ellos el rey de esos minerales críticos en el futuro es el cobre. Eso te iba a preguntar, ¿esto no está contabilizado en la gran demanda de cobre que se necesitaba para los próximos años? ¿Esto aumentaría la necesidad de cobre en el mundo? Correctamente, lo que se había presupuestado, proyectado hacia el futuro es la demanda de la demanda de cobre por el cambio de la matriz energética en lo que se refiere a la electromovilidad de la transición energética. La inteligencia artificial pone mucha más presión en la demanda energética porque hay una construcción masiva a nivel global de data centers, lo que es la nube. Esto solo va a subrayar, y lo dice el IPE en el caso del Perú, que la demanda del cobre en este ciclo de transición energética e inteligencia artificial va a ser el más alto en la historia, apoyando las perspectivas de aumentos sustanciales y seculares en el precio del cobre hacia adelante. Muy interesante, José. Por otro lado, la cotización del
Oro, tal como tú lo habías previsto en el programa anterior, se está acercando ya a los $1.700 la onza, consecuencia de la guerra en el Medio Oriente y el refugio que buscan muchos inversionistas en este patrón. Pero hay que ver los impactos en la dinámica bursátil, ya que estamos entrando al finalizar el tercer trimestre, que hay balances. ¿Cómo ha sido ese impacto en bolsa de las principales empresas que producen el oro? Buena pregunta, César. En la medida que los mercados tienden a seguir la cotización del metal antes que el valor de las acciones de las compañías que lo producen. Según Investing.com, las compañías productoras de oro están a punto de tener su mejor trimestre de ganancias en la historia en función de los aumentos en las cotizaciones del metal precioso y menores costos de producción. Curiosamente, a diferencia del pasado, las acciones de las mineras de oro no han subido como en ocasiones anteriores, cuando el valor de las mismas multiplicaba el aumento de las cotizaciones del oro en 2 o 3 veces. Es decir, que el precio de las acciones sube 2 o 3 veces lo que sube el precio del oro. Ahora bien, mientras que el oro ha subido 46.8% casi en los últimos 12 meses, las acciones de GDX, que es el ETF de las compañías que producen oro más grande del mundo, solo, entre comillas, ha subido 60.7%. El incremento de 1.3 veces en el incremento del oro no compensa necesariamente, en función de la inversión bursátil, los riesgos operativos, geológicos y geopolíticos que enfrentan las compañías, señala Investing.com. Según los analistas bursátiles, la performance de su par se debe a que las tasas de interés aumentaron por mucho tiempo y en muchas ocasiones, 11 para ser precisos, y por el interés, la euforia que ha habido en los mercados bursátiles por la inteligencia artificial. Hay que recordar que el oro es un activo alternativo, que es decir, que les tiende a ir bien si al mercado le va mal y a la inversa. Ahora, Adam Hamilton de Investing.com considera que las acciones están subvaluadas vis a vis las cotizaciones del metal. Implican una ganancia promedio por el precio de la onza de 63% entre junio del 23 y junio del 24, y que esas ganancias podrían subir en este trimestre que cierra entre 81 y 100%, y que las acciones de las compañías que producen oro deberían tener una reacción positiva independientemente de la volatilidad en el precio del metal. Muchas gracias a José González por estos reportes importantísimos y te esperamos la próxima semana para seguir tocando estos temas internacionales tan importantes. Un abrazo. Vale, encantado siempre. Bien, recordarles la revista Rumbo Minero, en este caso el encuentro minero más importante de América, Expomina, del 2024, un resumen de todo lo que fue Expomina. También viene la próxima edición, todo lo que fue Expomina. Queremos a continuación decirles que en la web de Rumbo Minero, www.rumbominero.com, usted puede entrar y descargar la revista completamente gratuita con todos los informes importantísimos sobre la minería. Conozca más sobre la minería, y para los proveedores y para las empresas mineras, por supuesto, siempre importante tener esta información. César. Así es, Jorge. Momento de presentar el segmento de activos mineros AMSAC. La situación ambiental en Loroya era sumamente compleja. El Perú tuvo que asumir su responsabilidad tutelar de velar por la salud de la población y el ecosistema. Anteriormente las calles, las pistas eran barro, eran tierra, entonces ahí estaba la contaminación. Y eso ha cambiado, porque ya ha tapado, ha remediado ya activos mineros. Ya se ha cubierto todo lo que se ha envenenado, digamos, la ambientación. Hoy en día ya Alto Marcabay ha desarrollado bastante, uno en el comercio, uno en el transporte, se ha creado fuentes de trabajo, ya es otra calidad de vida prácticamente. Este lugar, como dice, ha desarrollado bastante, ¿no? Gracias a eso ya tenemos un desarrollo más de nuestra asociación de acá de Alto Marcabay, ¿no? Inclusive los animales anteriormente sufrían de la renguera que se habla. La renguera, unos animalitos que no podían caminar por los pastos, por la contaminación, todo. Hoy en día desapareció esa enfermedad. En estos espacios, con suelos expuestos, con suelos contaminados, jugaba con mi hermano, con mis amigos, con mi familia.
Me llena de alegría trabajar en una empresa que ha hecho el cambio en La Oroya. Los niños de hoy tienen una realidad totalmente distinta. Bien, nos encontramos ahora con Enrique Valderrama, analista político. Enrique, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Encantado de estar aquí. Bienvenido a Rumbo Minero. Enrique, cuéntanos un poco, estamos siempre tratando en Rumbo Minero de entender varias cosas y nos interesan mucho los analistas políticos porque la minería lamentablemente se ha politizado en gran parte, ¿no? La gente sabe más de minería en el Perú gracias a todo el trabajo que se realiza de muchas entidades y de programas de televisión y revistas y todo lo que hay para saber más de minería. Eso es bueno. El tema es que la minería ilegal nos está avasallando en la seguridad, en todo, ¿no? Hace poco, el alto comisionado para la lucha contra la minería ilegal de la PCM, Rodolfo García, habla de que tiene un plan que lo va a presentar estas semanas, ¿no? De las próximas semanas, mes de octubre, sobre el bajar, digamos, la minería ilegal en 10% anualmente. A nosotros nos encantaría, la verdad. La cuestión es ¿cómo? ¿Cómo es el plan? ¿Qué es lo que están planteando? ¿Realmente es simplemente hacerse un plan? ¿O cuál es la fórmula mágica? Porque la verdad es que tenemos miles de fórmulas mágicas en los últimos gobiernos y seguimos con la minería ilegal a toda marcha. Bueno, en principio decir que el Perú definitivamente es un país minero, creo que eso debe quedar claro en términos positivos, y creo que hay que alentar a la formalización minera y al hecho de la gran minería moderna siga expandiéndose. En segundo lugar, no creo que este gobierno actualmente tenga las cosas claras respecto al tema, en principio porque el presupuesto para el combate justamente de las economías ilegales se ha reducido en 21% respecto al año pasado, cuando evidentemente el problema se ha incrementado. Y en segundo lugar, decir que el gran impacto sin duda en las economías ilegales en el país, para que la gente tenga una idea, en los últimos 10 años, contando hasta el 2023, del narcotráfico es de 670 millones y la minería ilegal es de 8.000 millones. Por lo tanto, el principal asunto aquí es definitivamente el combate de la minería ilegal, pero pienso yo también entendiendo que existen 600.000 familias alrededor del tema minero y que lógicamente si el Estado planteara una real política de formalización, podríamos aislar justamente a los ilegales de los que están alrededor de las actividades sin duda delictivas. Creo que no ha habido esta estrategia, no solamente el gobierno de Boluarte, sino incluso en los últimos años. Recuerden que en el año 2012, me parece, Humala presentó un paquete normativo para formalización minera que evidentemente no logró lamentablemente la formalización de muchos que se dedican a la actividad extractiva. El tema de la minería ilegal, Enrique, no solamente es el ejercicio económico, la extracción al margen de la ley, sino, como sabemos y como tú bien has señalado, comparándolo con el narcotráfico, hay violencia, hay criminalidad organizada. Lo que acaba de ocurrir en Patasi, que Jorge León Benavides lo comentó en la introducción del programa, que se han encontrado una fosa común de 1 kilómetro de profundidad con varios muertos, determina la dimensión de un problema mucho mayor. En todo caso, se ha declarado en estado de emergencia, igual como ha ocurrido con la violencia urbana. ¿Tú crees que es una solución ello? ¿Qué se te puede venir a la cabeza como alguna propuesta articulada para combatir ya estos aspectos, estas cosas colaterales de la criminalidad? Bueno, en principio decir, por ejemplo, que alrededor del asunto de los delitos ambientales, en donde esto estaría sin duda enmarcado, en el país si encontramos a 10 condenados, creo que sería bastante. En principio la ley no se está aplicando, para empezar. Luego creo que hay que aislar la gran masa de algunos que quieren formalizarse con un plan coherente, lógico, a cambio de elevación de estándares ambientales, incluso facilitando la posibilidad de importación de concentradoras o máquinas para procesar mineral ambientalmente amigables, cosa que se puede, pero entrar a una lógica sumamente estricta y de mano firme
con las perspectivas que no quieran formalizarse o incluso los que es imposible formalizar, como los propiamente ilegales que están alrededor del tema de la Amazonía, pero avanzando muchísimo. Recuerden ustedes que en el norte del país, se habla mucho de la Amazonía, pero en el norte del país está la mayor producción de oro, en La Libertad y en Cajamarca fundamentalmente. Claro. Creo que hay que entrar ahí con un esquema muy fuerte de mano firme del Estado que lamentablemente el día de hoy no tiene, porque lamentablemente las economías ilegales, como el narcotráfico, pero también la minería ilegal, han penetrado, y hay que decirlo, las estructuras regionales fundamentalmente, de la Fiscalía, del Poder Judicial, incluso tienen alguna gente con influencia política grande. Llegan hasta digamos, Congreso, en planillas. tienen representantes, hay que decirlo, en gobiernos regionales, municipales, Congreso mismo, como tenía el narcotráfico también, y estudiosos sobre la materia como Jaime García hablaban hasta de bancadas narcotraficantes, tú lo recuerdas. Por supuesto. Es uno de los grandes problemas de América Latina, no solamente en el Perú, en Colombia ha pasado también, pero hoy día creo que estamos viviendo el mismo fenómeno que se vivía alrededor del tema del narcotráfico, que antes era la principal actividad delictiva, con el asunto de la minería ilegal. Por eso planteo un esquema de formalización viable pero duro para todos los que quieran realmente ser formales, y para los que no, y para los ilegales, una mano dura realmente efectiva de parte del Estado, evidentemente poniendo todos los recursos a disposición en las zonas más sensibles que todos sabemos dónde están, a diferencia, digamos, de otros fenómenos. Está plenamente identificado incluso dónde está la actividad ilegal que se realiza. Al haber tomado, digamos, estamos hablando de $4.000 millones de exportación anual ilegal de los mineros ilegales, o sea, la más grande que se ha visto en la historia del Perú. Obviamente totalmente ilegal, sale por Bolivia, sale por donde sea, hasta por Brasil. La minería ilegal ha tomado un poder político, que es lo que estamos conversando, ¿no? De acuerdo. Ahora, también a esos fiscales y a esos miembros del gobierno los amenazan. Están en las mismas comunidades de los que tienen que fiscalizar. Entonces, ahí no sería... Tú hablas de fuerza del todo el peso de la ley. ¿No sería interesante poder militarizar algunas zonas? Por ejemplo, el corredor minero. El corredor minero, cuando para, le hace un grave daño económico al país entero. Terrible. Entonces, creo que es más de 1% el PBI. Hay formas de militarizar zonas de interés nacional. Es también un debate sobre este tema. Pero además, si uno va a fiscalizar, necesita del ejército, porque la policía ya está rebasada, del ejército para que se cumplan las cosas, número uno. Número dos, necesitamos oficinas del gobierno en las zonas ilegales y respaldadas por los militares, porque si no, los pasan por encima. Mira, hay una experiencia muy importante que cuento rápidamente. El 75% de la exportación de los opioides en el mundo estaba concentrado en Afganistán. La solución que tuvieron fue militarizar el tema, pero al final lo que lograron es que los países aledaños concentren prácticamente toda la producción, en lo cual desplazamos el problema. Pasa lo mismo con los estados de emergencia. El estado de emergencia en el Agustino, ya, se desplazan y están en el Rima, que están en otro lado. El tema, yo creo, yo sí estoy a favor de la militarización, pero como se luchó aquí con el terrorismo, es decir, la combinación de inteligencia policial, presencia del Estado y soporte del ejército. Con esas tres cosas yo creo que podemos avanzar. No únicamente la militarización. Y tener plantas también, ¿no? Porque hay plantas ilegales que están por varios sitios, y yo creo que una manera de poder legalizar es tener que el gobierno maneje plantas, ¿no? Exactamente. Y que le dé un justiprecio al minero ilegal, que le dé un justiprecio, porque ahora les pagan muy poco. Estamos totalmente de acuerdo, porque yo considero que el último eslabón en realidad de la cadena alimenticia de este esquema ilegal son los que extraen, porque usualmente les dan menos en peso y menos en la ley del mineral. Por lo tanto, lo que estamos planteando es la posibilidad, por ejemplo, de una importación masiva de plantas procesadoras que evidentemente en un esquema lógico entre privado y público puedan ponerse al servicio de la gente que quiera formalizarse, y de esa manera, lógicamente, van a perder menos en la forma como comercializan. Pero, te digo, lógicamente esto requiere voluntad política, y lamentablemente yo no veo que el gobierno quiera avanzar en eso. Y en el Parlamento, como muy bien ha señalado César Campos, lamentablemente creo que se juegan los intereses más del otro lado que los de la formalidad. Lamentablemente, eso es lo que estamos viendo. Claro, hay plantas que cumplen con todas las de la ley, pero hay plantas que no cumplen ambientalmente con la ley. Se puede... y que están recibiendo cualquier tipo
de mineral, de donde venga, y otras que sí cumplen con la ley. Entonces hay que diferenciarlas. Y yo creo que las oficinas de Sunata al costado, que ahora las oficinas se pueden hacer con containers, pero todo esto sería una maravilla si es que no tiene la presencia militar. Será un problema muy grande porque los van a atacar. Esto es un tema de estrategia que tiene que manejarse bien, pero tienen que estar en la cancha. El gobierno tiene que estar en la cancha. Totalmente de acuerdo, por eso decía, por un lado, una posibilidad sensata y coherente de orientarse hacia la formalización, lo cual puede ser el hecho de facilitar estas plantas procesadoras en alianza público-privada, pero además con mano firme, es decir, presencia del Estado, presencia de la policía, presencia del ejército, para lograr mitigar el problema. No podemos entrar a una lógica únicamente persecutoria y no podemos estar como estamos tampoco, porque el país está al borde, creo yo, de una gran inviabilidad para su institucionalidad, porque hoy día tienen 5, 6, 7 parlamentarios, mañana pueden tener un presidente, sin ningún problema. Hay que empezar a tomar cartas en el asunto ya. El problema grave es justamente la falta de prevención. Tú decías, hay que incorporar y fortalecer la parte de inteligencia. Y la inteligencia la vemos que no hay ni siquiera como sentimiento colectivo en todas las áreas, ni siquiera la salud, no existe en la educación, la prevención, como debería ocurrir en este caso. Así es. Totalmente de acuerdo. Muy bien, se nos acabó el tiempo. Enrique Valderrama, analista. Encantado de estar acá. Muchísimas gracias por venir. Siempre es interesante invitar a analistas políticos. Esperemos que puedas venir en otro momento a Rumbo Minero, porque es un tema apasionante y creo que la política tiene mucho que decir sobre la minería, pero en el buen sentido, porque en las campañas políticas también utilizan la minería como les da la gana, ¿no? Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, encantado, con honor. Vamos a una pausa comercial y regresamos. ¡Qué rico! A continuación, vamos al bloque de proveedores. En Rumbo Minero TV damos pase al bloque de proveedores del sector minero. Bien, nos encontramos ahora con Javier Gavino, gerente de Operaciones, Ingeniería y Proyectos de Balanzas Vega System. Dándole la bienvenida a Javier, queremos preguntarle cuántos años vienen trabajando en el sector minero y cuál es el portafolio de productos o servicios que brindan. Hola Jorge, buen día. Nuestra empresa viene trabajando con el sector minero desde hace aproximadamente más de 40 años. Si bien nuestra empresa tiene una trayectoria de 75 años, pero iniciamos hace 40 años con el sector minero. Nuestros productos principales para la minería son las balanzas de pesaje para camiones. Y ampliando ese rubro tenemos las balanzas dinámicas que se controlan en las fajas de transportadoras, en los laboratorios y en todo el proceso desde que reciben el mineral hasta que lo trasladan hasta las plantas y lo procesan hasta la parte final. Entonces, en todo ese proceso se ponen las balanzas para hacer el control, tanto el proceso y al final para el despacho de concentrados, ¿no? Son balanzas altamente digitales y computarizadas con última tecnología y desarrollado y fabricado en nuestra planta acá en Perú. Y a la vez tenemos sistemas automatizados desarrollando software de pesaje para la minería a medida como lo piden los clientes. ¿Cómo ha evolucionado la innovación, la tecnología en la oferta de sus servicios? En las últimas décadas, especialmente esta última, la evolución de la tecnología de las balanzas ha sido bastante significativa. Las balanzas actualmente ya son totalmente digitales y automatizadas, donde el control del pesaje es a través de sistemas de periféricos, a través de RFIDs, cámaras, semáforos, tranqueras, etc. Y estos van unidos a un sistema de software de pesaje automatizado que se desarrolla a medida para que controle tanto cuando ingrese el camión a pesarse los minerales con toda la data, transportista, chofer, etc. Y todo está enlazado esto a una base de datos del
del cliente en su servidor, y de la cual pueden ver si están los gerentes en China, en Estados Unidos o en Europa, etcétera, pueden ingresar y ver todo el proceso que están viendo a través de la balanza y el despacho de los minerales. Mucho se ha desarrollado la tecnología, y pongo como ejemplo las Bambas, que es uno de nuestros principales clientes. Desde 2015 ellos lo hemos desarrollado a medida un software exclusivo que ha sido por primera vez desarrollado en el Perú y desarrollado por nuestra empresa, donde controlan todo el pesaje desde que sale de mina hasta que llegue a pillones para que sea transportado a los trenes y posteriormente que llegue a puerto para el embarque de los contenedores, así controlando la cadena del mineral que sale desde mina, pillones y llega al puerto para el embarque. Adicionalmente, quisiera, agregar que en los servicios se ha desarrollado también unos servicios muy automatizados que ya no requiere que el técnico vaya a mina, sino remotamente los atendemos, ¿no? Tal es así a Buenaventura, a Quellaveco, Las Bambas, le atendemos 24/7, ¿no? Remotamente. Cuéntanos, Javier, el trabajo postventa o de seguimiento que realizan con sus clientes en el sector minero. Esta es la parte importante, que luego de haberle colocado los equipos o las balanzas en las minas, nos reunimos con las áreas específicas que son los usuarios de mina, y a través de ellos armamos un paquete que es un programa de mantenimientos, y de acuerdo a ese programa de mantenimientos le establecemos un programa de mantenimiento preventivo, correctivo y de emergencia. Y determinamos a través del pesaje la cantidad de camiones que se despacha diario, determinamos si los servicios los efectuamos trimestral, semestral, etcétera. Eso se mide de acuerdo al flujo de pesadas que se hace. Ahora, se ha desarrollado un sistema de soporte digital como Quellaveco. No es necesario que el técnico viaje hacia las minas ante cualquier eventualidad que se produzca en las balanzas. Es decir, por ejemplo, se presenta un problema en ese instante. Antiguamente el técnico tenía que viajar horas y llegar hasta que resuelva el problema. Ahora no, desde la tecnología, desde una computadora, desde el celular, uno de los técnicos ingresa remotamente, previa autorización de la mina, y ingresa a la balanza y hace todos los ajustes necesarios, calibraciones, etcétera, y dándole la rapidez de que la balanza no quede operativa y su proceso siga y continúe en el pesaje. Cabe recordar que las balanzas es la parte principal en el proceso de la cadena de producción en las minas, ya que al final la balanza es el que mide el producto que ya sale para la venta, que son el concentrado, ¿no? Y esta tiene que tener un buen soporte técnico, ¿no? 3, 2, 1, grabando. Muchas gracias a Javier Gavino, gerente de Operaciones, Ingeniería y Proyectos de Balanzas Vega Systems, y felicitaciones por la gestión. Bien, César, llegando al final del programa, me parece que el analista Enrique Valderrama, analista político, ¿no? Coincide un poco en que estamos un poco a la deriva con respecto a la seguridad en el Perú. Muy preocupante la situación, y más preocupante cuando tiene inyección de la minería ilegal, más preocupante cuando se declara estado de emergencia y no pasa nada. Es un tema que se tiene que corregir con personas especialistas en el tema. No se puede seguir improvisando, ¿no? No, y buena perspectiva la de Valderrama en el sentido de promover que tanto el sector privado como el sector público tengan alguna facilidad para poder importar las procesadoras y controlarlas, sobre todo, porque ahí es... Y militarizar también. Y también militarizar toda la zona, creo que la tiene bastante clara. Y Juan José Herrera, que es gerente general de la mina Colquisiri, nos ha dado una perspectiva también muy interesante de cómo podemos poner en valor esa enorme cartera de proyectos que ya acumula de 55.000 a 60.000 millones de dólares y que tiene la vista puesta hacia el año 2050. Así es. Definitivamente temas que nos preocupan muchísimo, porque no se ve un control sobre el tema, ni un control mínimo, ¿no? Y por otra parte se está hablando el alto comisionado de PCM, de la lucha contra la minería, que va a presentar un plan en medio de esta marejada, un plan para reducir la minería ilegal en 10%.
sería bueno que antes de anunciar el objetivo de la reducción del 10% diga cómo lo va a hacer. Lo más importante es el cómo. No es la ilusión del 10%, ¿no es cierto? El fetiche del 10%. No, y además hay tantas fórmulas que se han probado que la verdad sería bueno que la exponga para que todos podamos opinar. Lo más pronto posible. Lo más pronto posible. Bien, hemos llegado al final del programa Rumbo Minero. Muchas gracias, César, como siempre. Mi nombre es Jorge León Benavides y junto con César Campos hemos desarrollado este programa llamado Rumbo Minero. A continuación, en unos minutos nada más, estará usted con el programa Perú Construye, muy importante entrevista. Muchas gracias.